la ayuda que he recibido de ti. Eh, bueno, muchísimas gracias también a todas las personas que se han conectado. Y bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes hoy esta primera clase y en lo posible vamos a tratar de prender las cámaras porque al ser una clase formal con un certificado de la universidad, yo sí necesito toda esa evidencia para poder eh, impartir la clase de hecho. Y también es chévere poder conversar con personas y ponerle un rostro a cada nombre, ¿no? Entonces sí les voy a pedir que en la medida de lo posible podamos encender las cámaras. Tenemos una hora, conmigo van a tener 2 horas y en esta primera hora que va a ser hoy, vamos a hablar un poco acerca de los conceptos básicos de cambio climático. Ustedes van a poder entrar a la plataforma y van a poder ver ahí todo el material de apoyo que van a necesitar para complementar lo que yo les voy a comentar el día de hoy. Pueden haber cosas que tal vez yo no alcance a comentarles, pero sí van a estar en el material de apoyo. La idea es que ustedes hoy puedan comprender un poquito más sobre estos conceptos súper básicos, que algunos dirán, no, qué aburrido. No, realmente necesitamos hablar un poquito de eso para poder tener esto claro e ir hacia las partes ya subiéndole el nivel, ¿no? A la complejidad. ¿Cómo nos vamos a manejar? Yo voy a tomar una asistencia cada media hora, por decirlo así, una al inicio, una en el intermedio y una al final. ¿Cómo va a ser la asistencia? Y este va a ser un modo único con el cual yo voy a trabajar porque cada docente va a tener su manera de hacerlo. Y lo que yo voy a hacer es, les voy a pasar un link de Drive y ustedes van a tener que registrarse. Solamente hacen clic y ponen su nombre. Nada más. Luego de que ustedes terminen, yo voy a bloquear esa lista y a mediados de la clase voy a tomar otra vez lista. ¿Sí? Y al final también. Para que la clase no sea aburrida, vamos a tener varias actividades interactivas. Y también me gustaría que ustedes conversen conmigo, que me comenten las cosas que piensan, si tienen alguna sugerencia, si tienen algún comentario acerca de lo que estamos hablando, porque de esa manera la clase de hoy y con otros docentes y con otras docentes se hace mucho más entretenida. O sea, 7 de la noche, ¿quién no está cansado a las 7 de la noche? Vienen de trabajar, de la universidad, algunos serán padres, madres de familia, es una hora compleja, ¿no? Entonces vamos a hacerlo súper movido para tener ánimos de estar acá. Entonces, primero que nada, les voy a pasar al chat el link déjenme abrir el chat. Disculpe, profesora, tiene su micrófono en silencio. Ay, perdón, se muteó. Ya. Ok, voy a copiar el link del Drive, no sé por qué no se me copia, ¿no? Y aquí ya está. Listo. Lista 3, esta no es. Casi les mando la del final, pero tenemos que irnos a la lista 1. Ahora sí. Ah, pues, ¿por qué no me deja copiar? Ya, ahora sí. Listo. Ahora les voy a poner en el chat y ahí tienen el Drive. Por favor, ingresen, coloquen su nombre. No es complejo, lo pueden hacer incluso desde el teléfono celular. Por eso elegí también el Drive, porque les puede abrir en el celular. Algunas no pueden tener acceso al computador. Entonces, eh, pueden ustedes poner su nombre y les voy a dar un minutito para eso, para que ustedes puedan ingresar su nombre y apellido. No necesito nada más porque luego de eso la universidad ya lo va a, a cruzar con los datos que tienen de cada uno de ustedes, ¿sí? Bien, hasta que puedan entrar, yo les voy a compartir la pantalla. No sé si alguien tiene problemas en ingresar.
Si me dicen si alguien tiene problemas para ingresar a la lista de asistencia, me avisa. Bien, vamos a ver cómo va la asistencia. Ya sabemos que sí podemos compartir. Y en este momento yo voy a cerrar el link. Si alguien no tiene problemas para ingresar y poner su nombre, por favor avise. Y necesito que también todos tienen a excepción de Edison, que está con el micrófono abierto, pero no le escucho. El resto tiene acceso a audio. Entonces, yo necesito que o prendan la cámara o me hablen, por caso contrario, no están en la clase. Si este es un curso que tiene una certificación académica y necesitamos llevarlo con toda la responsabilidad del caso. Entonces, tengo a Alejandro y tengo a Edison que dicen que no lo lograron. Entonces, yo voy a poner sus nombres. Yo tampoco pude ingresar. Dayana sí pudo ingresar y Dayana puso su nombre. Entonces, el link está abierto. Deberían poder ingresar y poner su nombre. Yo no pude ingresar tampoco. Ahorita hay un montón de gente en la página y no sé por qué no ponen sus nombres. Ya habíamos colocado los nombres, pero se restableció la versión del Sí, documento se y borró. aparece solo un nombre. Yo no hice nada. Yo solo estoy mirando quiénes ponen. Adriana ya puso. No puede ingresar. Muy buenas noches, ingeniera. Disculpe, recién me acabo de integrar a la clase y no sé de qué link están hablando. No encuentro ningún documento. Estamos justamente hablando de los temas de asistencia y tenemos que llegar puntuales. Entonces, sí necesitamos eso para las siguientes clases. Hoy es la primera clase y como les decía a los compañeros y compañeras que están aquí el día de contigo, este no es un curso de que solo te dan un cartoncito firmado. Este es un curso que tiene certificación de la universidad. Por ende, tiene todas las exigencias de una clase de universidad. ¿Sí? Y también recordemos que ustedes están acá y 160 personas se quedaron fuera. Entonces aprovechemos esa oportunidad también que tenemos. Voy a decir quiénes están, ¿ya? Están Dayana, Fabián, Sebastián, Adriana, está Humberto, está Jenny. Por favor, ayúdenme colocando en orden, no del 7 se me están saltando al 10, Brian, Diana y Julio. ¿Quién falta? Por favor, diciendo. Buenas noches. Yo, Buenas Betsy noches. Escalante, no puedo ingresar. Betsy, Escalante. ok. ¿Quién más? Buenas noches, Betsy Escalante. ingeniera. En mi caso también, Edison Edison, perdón, tu apellido. Velasco. Ok. ¿Alguien más? Hola, buenas. Iván Carrión, por favor. Gracias. Listo, Iván, ¿quién más? Buenas noches, profesora. Yo, Andrés Olmedo, por favor. Andrés Olmedo, ok. ¿Quién más? Buenas noches, ingeniera. Yo, Brady Colobón. Vladi, Brady. Brad, Brady. Colobón. ya. Listo. Ay, se me quedó una hoja. Listo, ¿quién más? ¿Nadie más? Nadie más a la 1, nadie más a las 2. Siendo las 19:16. Diana López, ok. Se cierra con 13 personas la asistencia. Nadie más.
me ha dicho que no ha podido entrar. Entonces voy a quitar el acceso. Listo, ya nadie más puede tener acceso. Perfecto, entonces ya que estamos los que estamos y somos los que somos, vamos a empezar con la clase ya dura. Antes de empezar, quisiera, aprovechando que estamos poquitos, quisiera que ustedes me comenten qué saben de cambio climático. Así, muy cortito, no nos vayamos muy lejos. ¿Qué ustedes han escuchado por cambio climático y qué saben de cambio climático? No sé quién quisiera empezar. Levanta la mano o abre el micrófono. No pasa nada. Yo quiero empezar. A ver, Edison. Muy bien, el cambio climático principalmente, lo que yo conozco es que ha empezado por la actividad antrópica y esto de aquí a lo largo de los años ha tenido diferentes afectaciones en toda la atmósfera de la Tierra y es lo que, según la evidencia científica, es lo que provoca estos cambios que tenemos en la actualidad. Chévere, muchísimas gracias, Edison. ¿Alguien más que quisiera complementar el comentario de Edison? Buenas noches, yo. Adriana. Realmente es un cambio de clima en la atmósfera, pero puede ser producido ya sea por la naturaleza o por el hombre. Acatando lo que dijo mi compañero, tal vez lo que pudo hacer los efectos antropogénicos es acelerar este cambio en un ciclo. Chévere. Un último comentario. ¿Alguien más quisiera dar su comentario y su opinión? Hola, buenas noches. Julio. Me disculpo por la voz. El cambio climático es en esencia el estado de calentamiento global que ha venido surgiendo desde hace 2 siglos por la actividad humana, tanto en lo que es la industria, por este exceso de CO2, en lo que es la agroindustria y en lo que es justamente la industria por el consumo de hidrocarburos. Ok, chévere. Y ahí vamos teniendo por ahí unas causas y aquí se me fue la imagen. Ok, aquí tenemos algunos puntos. Algo que dijo Edison al principio, causado por las personas. No está mal. Algo que dijo Adriana también es correcto, que también es causado por efectos naturales. Y ya vamos a ver por qué. Y algo que nos dijo Julio era verdad, sí, Julio, y tranquilo que si no puedes hablar, no pasa nada. Yo también estuve así hace unos pocos días y es fatal. El uso de combustibles fósiles, por ahí también estoy viendo en el chat los temas de fenómenos naturales, tienen que ver. Les voy a explicar por qué no todos los fenómenos naturales están vinculados a cambio climático. Hay que distinguir cambio climático de calentamiento global, eso también lo vamos a ver en un momento. Todos estos conceptos básicos son los que vamos a aprender el día de hoy para que ustedes luego lleguen a poder hacer un análisis básico de riesgo climático. La idea al final de esta escuela o de este proceso de formación es tener más personas, primero que se interesen en el tema, porque como ustedes saben, cambio climático, voy a ser súper honesta, es un tema de moda, pero no necesariamente porque se sepa cuál es la gravedad del problema, sino porque es algo en lo que tú puedes hacer plata y negocio, hay que ser súper sinceros, algo en lo que se encuentran un montón de maestrías y puedes estudiarlo, o que hay oportunidades laborales. Entonces, pero más allá de eso, ¿qué voy a hacer yo con esto que yo estoy aprendiendo? ¿Qué va a pasar después? Aquí no hay una sola profesión. Aquí tenemos, de lo que yo pude revisar en las listas, hay ingenieros agrónomos, hay comunicadores, hay licenciados, licenciadas, profesores, profesoras. Entonces, en todos los ámbitos del cambio climático está vinculado y les voy a comentar por qué. Primero que nada, vamos aquí, ahora sí, vamos a el concepto de cambio climático. Hay un concepto extremadamente técnico que lo da la Convención Marco de las Naciones Unidas, que te habla de que es el cambio en un largo tiempo del clima ocasionado principalmente por las actividades antropogénicas. Estos cambios a lo largo del tiempo,
¿Cuáles son esas actividades antropogénicas de las que habla? Al hablar de antropogénico, se refiere a las actividades realizadas por el hombre, ¿sí? Por las personas, por el ser humano. Entonces son el uso de combustible fósil, principalmente en qué actividades se utiliza en la industria. Hubo un boom de la industria en los años 60 y también descubrimiento de varios yacimientos de petróleo a lo largo y ancho del planeta, que justamente hace que ese repunte de emisiones de gases de efecto invernadero, que lo vamos a ver más adelantito, exista desde esa época. Y desde entonces esos gases se han ido acumulando. Por eso habla de actividades antropogénicas. Pero no quiere decir que el planeta, por sí solo, por actividad natural, también emita gases, como por ejemplo, las erupciones volcánicas. Emite muchos gases de efecto invernadero. Por otro lado, un ejemplo muy claro, los manglares. El mismo ecosistema de manglar, ustedes no sé si han visto el manglar, cuando baja la marea, hay una especie de sedimento en el fondo. Ese sedimento, al tener contacto con el sol, toda esa materia orgánica, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un proceso de putrefacción. ¿Y qué pasa cuando las cosas orgánicas se pudren? Por decirlo de una manera simple, ¿qué emiten? Metano. Entonces tienes ahí emisiones de metano. Por otro lado, los incendios forestales. Hay incendios forestales que no los causa el hombre, sino que realmente hay todo un proceso en los bosques, en el suelo, para que se den las condiciones precisas para que haya un incendio forestal, por alta temperatura, por erosión del suelo, etcétera, por acumulación de materia orgánica. Hay un curso muy bonito que tal vez pueda compartirlo luego con la universidad acerca de la gestión del fuego. Y ahí te habla de esos temas, ¿no? Entonces, sí, hay incendios provocados, pero también hay incendios forestales que no los produce el hombre y se exacerban con los vientos, etc. Entonces, hay un montón de cosas. El sudor de las personas, no digo que somos nosotros los primeros causantes, es súper marginal, pero al sudar nosotros también estamos emitiendo. Entonces, también existen procesos naturales que emiten gases de efecto invernadero. Y por otro lado también el IPCC, que es el órgano, tienes la convención, que es el órgano de todos los políticos, todos los negociadores, donde vamos a hablar y a discutir cómo gestionar el cambio climático a nivel mundial. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo la convención, primero, por qué existe una convención sobre cambio climático? En el 72, en la cumbre de la Tierra, en el 72, bueno, en los 70, en la primera cumbre de la Tierra, ya empezaron a ver estos efectos en el clima. Y se creó un grupo de científicos que empiecen a reunir evidencia acerca de por qué eso estaba pasando. A la larga, pasaron los años y este grupo de científicos le llamaron el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. ¿Y quiénes los conforman? Un montón de científicos de todo el mundo. Chinos, estadounidenses, rusos, brasileños, incluso ecuatorianos. Nosotros tenemos parte del IPCC como revisores, creo que son 5 científicos. Por ejemplo, la doctora Mercy Borbor. Hay un profesor también de la Universidad de San Francisco. Está un colega del INAMI en la parte de glaciales. Entonces sí tenemos, pero hay países como Brasil en esta parte, en esta región, que tienen 100, 200 revisores. Entonces, por ahí necesitamos empezar a fortalecer también las bases científicas y también seguir promoviendo que los científicos se interesen en el tema. Entonces, el IPCC empezó a reunir toda esta evidencia y la presentó ante la conferencia. Y empezaron a ver estos problemas. Y entonces nace la Convención sobre Cambio Climático. Y empezaron a haber decisiones. Una de esas primeras decisiones fue el Protocolo de Kioto. Cuando veamos política internacional, ustedes van a ir a poder conocer el Protocolo de Kioto, van a poder conocer la profundidad de la convención, pero esta es la parte básica. Hubo base científica que dijo, oigan, está pasando esto con el clima a causa de esto de acá y necesitamos hacer algo. Se crea la convención porque era algo que necesitaban estar todos los países, en lo que necesitaban estar todos los países para poder hacer frente. Y bueno, ese es el IPCC, un grupo de científicos que le da la información a la convención para poder generar toda la política internacional. Por otro lado, y no me avanza la PPT, bueno, ahí avanzó. Tenemos que diferenciar, y esto es algo súper básico, el clima y el tiempo. A veces decimos, el clima de hoy está súper caluroso, cuando realmente lo que tenemos que decir es el tiempo del día de hoy. ¿Sí? Y la chica del clima, no es la chica del clima, no es el chico del clima, tampoco el chico del tiempo, pero se escucha más raro, pero podríamos decir
el reporte de las condiciones meteorológicas el día de hoy, no sé. Entonces, el clima y el tiempo atmosférico son distintos. Y aquí en verde yo les puse un ejemplo bien fácil de comprender. El clima es como la personalidad de alguien. Yo soy, en mi caso, por ejemplo, yo soy súper sensible, soy extremadamente puntual, por ejemplo. Son cosas que me caracterizan, es como soy yo. Pero el tiempo es como mi estado de ánimo. Hoy día me hicieron enojar un montón en el trabajo. Tuve que venir, estar en estado zen antes de entrar a la clase para que no se me note la enojada. Entonces, es ese pedacito de tiempo de mi persona, o sea, en mi caso, mi personalidad, de mi estado de ánimo, eso es el equivalente al tiempo. Entonces, el tiempo en Quito el día de hoy va a ser tal. Entonces, clima y tiempo no es lo mismo. El clima caracteriza a una zona. Quito, ¿cuál es la característica? Es un poco frío, ¿qué más? A veces es nublado, o sea, la mayor parte del tiempo está nublado, digamos, no es que ahora pasa eso. Guayaquil es caluroso, hay mucha humedad, etcétera. Entonces, esas condiciones son las que diferencian el clima del tiempo, ¿sí? Por otro lado, mucho ojo con esto. Efecto invernadero. Y este gráfico yo lo hice hace algún tiempo, o sea, me gusta porque te explica qué es lo que pasa. Los gases de efecto invernadero no son dañinos, realmente. En el planeta, ustedes ven aquí, déjenme ver, aquí no tengo la opción de puntero. Bueno, aquí dice gases de efecto invernadero o GI, ¿verdad? Gases de efecto invernadero. Se forma esta capita. Gracias a esta capa es que hay vida en la Tierra. No, todos ustedes deben conocer cómo es un invernadero. Es una especie de casita que en las partes frías tiene un plástico especial para eso y adentro tienes tú plantitas y un montón de cosas que necesitan ese calor. Exactamente lo mismo pasa acá. Entonces los gases el calor entra por esta capa, pero es de cierta manera, digámoslo, semipermeable. Parte de esta energía, perdón que se me fue, parte de esta energía se acumula acá gracias a esta capita de gases de efecto invernadero y otra parte se va. Esa energía que se queda en la Tierra es la que permite que nosotros no nos congelemos, que exista vida, que haya calor, que haya estaciones en algunas partes del mundo. Pero ¿qué pasa cuando esa capita se hace más gruesa? ¿Qué pasa cuando le metemos más plástico a ese invernadero? Paso que lo tenemos aquí cerca de Quito o cerca de alguna provincia de Sierra Centro. Las florícolas, llenito de invernaderos. ¿Qué pasa si yo le meto 3 capas más de plástico a eso en un día soleado como los que tenemos ahora acá? ¿Qué va a pasar adentro de ese invernadero? Las plantas se van a empezar a morir, se van a empezar a estresar y van a tener que tomar medidas a largo plazo, ya a corto plazo también. Exactamente igual pasa en el planeta. Entonces, aquí se empieza a acumular más. ¿Y desde cuándo? Desde la época industrial. Y esa es la época que yo les decía que fue en los años 60 cuando empezaron el boom industrial, porque encontramos mucho petróleo y las industrias empezaron a nacer por todo lado. Al hacerse esta capa más gruesa, la energía que viene del sol ya se acumula más de lo que usualmente se acumulaba. Y esa cantidad de energía hace que el planeta se caliente. Entonces, a ese aumento de temperatura del planeta se llama calentamiento global. ¿Sí? Entonces ahí tienes dos conceptos, efecto invernadero y calentamiento global. Ese aumento de temperatura inusual, fuera de lo normal del planeta a causa de la acumulación de estos gases que no permite que la energía retorne como lo hacía antes cuando no teníamos tantas emisiones de gases de efecto invernadero. Y luego de eso, este calentamiento global, el planeta se calienta. ¿Y qué pasa cuando a ustedes les da fiebre por más de 2 horas? Una fiebre de 39. Es como el cuerpo. A mí me da una fiebre de 39 durante 2 horas seguidas y ¿qué me empieza a pasar? Empiezo a tener convulsiones, empiezo a sudar, empiezo a tener visiones, alucinaciones, me descompenso. Quiere decir que a la larga, al pasar del tiempo, mi cuerpo va a presentar problemas. El planeta es lo mismo.
se calienta y ese aumento de temperatura va a hacer que muchas cosas cambien, entre esos el clima. Por eso el cambio climático no se lo mide en el corto plazo. Para nosotros poder tener evidencia de que realmente tenemos cambio climático en el planeta, se han reunido datos desde 1960 e incluso ahora se están trabajando con datos de mucho más atrás para poder comparar esos cambios en el clima que han habido durante siglos. Hay hasta una maestría en Europa acerca de eso. Estudian el Holoceno, el no sé cuánto, o sea, están yéndose más atrás. Entonces no es, voy a decir de aquí, solo tengo datos de 2 años atrás. No, necesitamos datos realmente de bastante tiempo hacia atrás para saber las proyecciones hacia futuro. Y cuando hablamos de cambio climático, en este momento nosotros ya estamos viendo evidencia, estamos viendo efectos. Por ejemplo, en Ecuador, ustedes, no sé los que viven en la parte de la costa, porque tenemos aquí compañeros y compañeras de todo el país, no solamente de la sierra. En la costa, desde más o menos el 2009, se ve mucho menos marcado la época lluviosa de la época seca. Y cuando se quería sembrar, ¿qué es lo que hacían los agricultores? Los agricultores cogían y decían, yo voy a sembrar en noviembre con la primera lluvia. Y luego de eso dejaban los sembríos de maíz, pongamos el ejemplo, de largo porque sabían que luego de noviembre venían las lluvias de diciembre, las de enero y se cosechaba en febrero. Eso ya no pasa. Ya no se sabe si llueve en noviembre, no se sabe si llueve en diciembre, no se sabe si realmente va a llover. Y las épocas secas se han extendido en su periodo. Los días secos consecutivos que se llaman. Esas anormalidades a lo largo del tiempo sí se podrían vincular con cambio climático. Eso no pasaba. Eso definitivamente no pasaba. Yendo también a otro ejemplo que no es muy común. Aunque ustedes no lo crean muchos, en la costa también se presentan heladas. Las heladas en la costa no necesariamente tienen que estar bajo cero, que es como pasa en la sierra, ¿no? En la sierra tú vienes una helada y se te congelan las cosas, ¿sí? Hasta escarchita le sale en el páramo a la hojita de la papa, etc. En la costa pueden llegar a haber temperaturas de 10 grados, 9 grados, y eso ya es una helada. Pero los cultivos que no están acostumbrados a esto se ven afectados, incluso los suelos. Estas cosas tampoco pasaban. Y también se puede evidenciar cuando tú revisas los datos que han habido temperaturas bajas que son anormales y también esos días, por ejemplo, de temperaturas muy altas. Eso tú lo puedes ir viendo, claro, cuando haces un análisis de esos datos. No nos vamos a meter mucho en el tema técnico, pero algunas de las evidencias son esas. Por otro lado, ¿quién no conoce el dengue? Ecuador es uno de los países que tiene dengue aquí, en el país. País tropical, tenemos selva, tenemos costa, tenemos todas las condiciones. El dengue se transmite a través de vectores. El vector es el que transmite el virus a la persona. En este caso es un mosquito. El mosquito necesita condiciones ideales para reproducirse. Resulta que antes solo se veían a cierta altura de piso altitudinal. Quiere decir, por ejemplo, que tú no veías casos de dengue en Puerto Quito, o tú no veías casos de dengue un poquito más arriba de Chandía, de las Naves, porque ya empezaba a ser el clima, no era tanto como para que el mosquito esté en esa zona. Ahora eso cambió. Ahora que hicimos un estudio de riesgo climático en las estribaciones, justamente en las zonas de las Naves, de Echandía, Santo Domingo, Puerto Quito, ya hay evidencia de que existe. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura está cambiando y eso está generando condiciones para que el mosquito se reproduzca y pueda sobrevivir en estos espacios. Y eso es un problema de salud pública. Porque si teníamos antes contagiados en la Amazonía y en la costa y no en la sierra, quiere decir que vamos a empezar a tener personas contagiadas afectadas en la sierra. ¿Qué hacemos hacia eso? Ahí viene la parte de afrontar los efectos del cambio climático. La parte económica. El tema de inundaciones ha afectado mucho los cultivos a nivel de la cuenca del Daule, por ejemplo. Nosotros hicimos el análisis de riesgo y la cuenca del Daule es una de las más propensas a desbordarse.
¿Y qué pasa cuando se desborda la cuenca del Daule? Arroz, maíz, cacao, todo eso se perdió. Y los agricultores no tienen un seguro que les diga, por efectos del cambio climático te vamos a ayudar con el 80%. Eso no existe, porque eso no es adaptación. Eso ya se llama una pérdida o daño. Y recién el año pasado, después de un montón de años, la convención decidió crear un fondo de pérdidas y daños. Entonces, claro, ya el daño está hecho luego del efecto, del impacto, y nadie quiere hacerse responsable como cambio climático. Eso ya cambió. Entonces, tienes esa parte económica, tienes una parte de educación, que hace que lo que estamos haciendo ahora, justamente, hay que hacer todos los esfuerzos para que la gente, para que las personas se involucren más, para que tengan ideas de cómo aportar. No necesariamente que vayamos a construir un sistema anti-inundaciones y vamos a bombardear las nubes, no. Personas que son docentes, incluir estos temas de cambio climático en sus temas ya es de gran ayuda. Los colegas, las colegas que trabajan en política internacional, interesarse en manejar estos problemas ya es de ayuda. Desde todas las aristas podemos aportar. ¿Cómo se aborda el cambio climático? El cambio climático se aborda desde varias aristas. Tienes la mitigación al cambio climático, tienes la adaptación, y en este momento ya se está tomando mucha más fuerza o está tomando mucha más fuerza el tema de pérdidas y daños. Eso no lo vamos a tocar ahora en la clase, pero tal vez en la siguiente clase que me toque les puedo dar un par de slides acerca de pérdidas y daños, que es súper interesante, pero lo que les puedo decir solamente así como que stalkeando la cosa, es pérdidas y daños no es lo mismo que adaptación. Y eso lo vamos a poder ver después. Si ustedes quieren leer acerca de eso y adelantarse un poco, busquen pérdidas y daños o loss and damage en inglés y van a tener la información. A más de la parte que se clasifica, ¿no? Mitigación, adaptación, pérdidas y daños, tienes también un abordaje técnico, lo que yo les decía del IPCC. No solo necesitas la parte política, necesitas la parte técnica para las evidencias. Y de ahí viene la parte política. Tienes la evidencia y ¿quién toma las decisiones en el territorio? Los políticos, las políticas. Las personas que son políticas, perdón. Y finalmente tienes todo, ay, se me volvió a ir. Tienes todo el tema de el financiamiento. Sin financiamiento no se puede trabajar. Y eso es algo que les voy a explicar por acá. Ahora sí, vamos a entrar a los temas. No sé si hasta ahí tienen tal vez alguna pregunta, alguna duda de esta primera parte que yo les pueda ayudar a solventar. Pueden abrir el micrófono con confianza. ¿O quedó todo muy claro o no entendieron nada? Voy a quedarme con la primera. Y cuando hagamos la evaluación al final me voy a dar cuenta. Y sí, voy a tener una evaluación al final. Entonces, vamos a la parte de adaptación. Ustedes cuando escuchan adaptación, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Una cosa de la que me quiero excusar, y no me excusé al principio, es que si alguno de mis gatos se cruza al frente de la cámara, disculpen, pero en mi casa, yo vivo con 4 gatos. Ellos no viven conmigo, yo vivo con ellos. Y son dueños de la casa y se pueden estar cruzando. Y ahorita casi se cruza uno. Entonces, disculpen si se cruza, pero son gatos también que les encanta estar metidos cuando doy alguna clase. Entonces, va de nuevo. ¿Quién de ustedes me puede decir qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra adaptación? Solo adaptación, no al cambio climático, solo la palabra adaptación. Resiliencia. Resiliencia, ¿qué más? Capacidad de adaptarse a un medio. Capacidad de adaptarse a un medio, ¿alguien más? ¿Nadie más? ¿Adaptación? ¿No? Ok. La adaptación, justamente, como ustedes dicen, somos resilientes, somos capaces de asumir cambios dependiendo de las condiciones que tengamos alrededor. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando nosotros éramos chicos, cuando éramos chicas, chiquitas, me imagino que algunos de ustedes les cambiaron del colegio, ¿verdad? A mí me chocó un montón. Yo era bien llorona, pero me tocó adaptarme, porque mis papás no me iban a hacer caso y no me iban a sacar del colegio. En esa época, yo tengo 41 años, ya se imaginan cómo eran los padres de esa época, te tocaba estar en esa escuelita. Entonces, claro, yo con mis amiguitos, mis amiguitas, y me cambian.
Y me tocó adaptarme a un nuevo profesor, me tocó adaptarme a nuevos compañeros, me tocó a ser resiliente ante eso. Esa resiliencia del ser humano no solo es una característica del ser humano, es una característica del planeta como tal. Las especies de plantas, las especies animales, el suelo, todo va cambiando dependiendo de las condiciones. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora como planeta? Es el tiempo en el que nos tenemos que adaptar. Antes nos podíamos adaptar en un siglo. No tenemos ese tiempo, porque los cambios se están dando tan rápido que las especies por ejemplo, en los ecosistemas naturales de plantas y animales están empezando a perderse. Y un ejemplo de eso es, no sé si ustedes conocen los frailejones de Ecuador, que son unas plantitas súper grandes, que les dicen candelabros son grandotes. Y en Colombia hay unos chiquitos. Conocí en Colombia un frailejón que era enanito, pero en Ecuador tenemos uno endémico. Y eso solo se encuentra en páramos, es decir, en zonas altas. Hay zonas bueno, hay algo que se llama migración de especies, que quienes estudiamos biología sabemos un poco la parte más técnica. En resumen, quiere decir que cuando las condiciones empiezan a cambiar, incluso las plantas empiezan a moverse. Eso es migración de especies, pero eso se hace en siglos. El cambio que estamos viviendo ahora en temperatura es tan rápido que muchas de esas especies, como el frailejón, no están logrando adaptarse y moverse hacia zonas más altas. Y aunque logren adaptarse, si estamos hablando que están en zonas altas, ¿a dónde más van a ir? Ya no hay más espacio. No tienen a dónde más moverse. Quiere decir que al final, a la larga, en el tiempo, van a perderse esas especies. Y eso pasa con todo, con las plantas, con los animales, con todo. El ejemplo del osito polar parece muy romántico, muy idílico, pero es verdad. Las ballenas jorobadas, su ciclo de reproducción está cambiando. En el Ecuador hicimos nosotros un análisis de riesgo en la zona marino-costera y especies de peces comerciales se están moviendo justamente por el cambio de temperatura en el océano. Todo eso afecta, no solo la parte de biodiversidad, de recursos naturales, sino también la parte comercial. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a eso? ¿Cómo logramos nosotros hacer frente? Frente a este problema, en el Ecuador, en el año 2013, se escribe y se publica la Estrategia Nacional de Cambio Climático y se priorizan algunos sectores. Tienes patrimonio hídrico, que es toda la parte de recurso hídrico, tienes agricultura, tienes patrimonio natural, salud, sectores productivos y estratégicos y asentamientos humanos. Son los 6 sectores de los cuales se trabaja. Y algo súper interesante también es que siempre recalco, es que Ecuador es el país y de hecho el Ministerio de Cambio Climático es la política pública más continua o que ha ido evolucionando de manera, ¿cómo les puedo decir la palabra? Regular en los últimos 11 años. Toda la política de cambio climático está conectada. No hay nada suelto. Muy pocas son esas políticas sueltas que sacó alguna autoridad, lo que sea, pero todo se basa en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y estos sectores son los que ustedes van a ver de aquí en adelante, ¿sí? La adaptación. En la adaptación, y eso ustedes que trabajan algunos en proyectos de desarrollo, esa línea finita entre una correcta adaptación al cambio climático y una actividad que puede ser de desarrollo sin incluir cambio climático, es súper fina. Un ejemplo tienes por acá, a tu izquierda tienes el problema y dices, los cultivos están en sequía y vamos a meter riego. Pero tú no sabes tú no hiciste el análisis de si es que va a llover en el futuro, ¿no? Tampoco sabes la capacidad del suelo o ¿cómo le dicen? La actitud del suelo. No sabes si es que ese suelo va a aguantar un riego por aspersión. No sabes si ese suelo puede aguantar por goteo. No sabes qué es lo que necesita. Si tú dices, solo hay sequía, vamos a meter riego, eso no es adaptación. Para decir que es una medida de adaptación, tienes que saber a qué amenaza te estás adaptando. Si es a la sequía, ok, ¿cuántos días secos consecutivos? ¿Cuánto es lo que me va a llover después?
cómo está el suelo, cuánta agua necesita, etcétera. Ahí realmente estás hablando de una medida de adaptación. Y tienes, el ejemplo de abajo también es súper claro. Tienes, y esto pasó en Napo, es súper, es una medida que está ahí a la vista. En Napo tenían las laderas, ¿qué pasaba? Lo que está a su lado derecho. Llovía, se iba la carretera, perdían la carretera, otra vez construía la carretera. Volvía a llover, se volvía a ir la montaña, otra vez. ¿Por qué? Porque hacían reforestación, restauración, terrazas, sin saber si se iba a seguir lloviendo igual, sin saber si es que no, ni siquiera sin saber, sabiendo que no tenías compactación del suelo de tal manera para aguantar esa cantidad de precipitación y así muchas cosas más. En Napo se hicieron unas terrazas bien chéveres que hasta ahora funcionan y eso ayudó a que estos deslizamientos paren. Entonces, si se dan cuenta, las medidas de adaptación no solo están en la parte productiva, sino también en la parte de carreteras, de construcción de infraestructura. Y así ustedes van a poder tener una medida de adaptación de una medida de desarrollo, de producción, etcétera, sin criterios de adaptación, ¿sí? Aquí tienen algunos ejemplos que les puse de proyectos y acciones que se hacen de adaptación al cambio climático. En la foto de en medio, ustedes van a ver que están los bomberos. Y sí, los temas de incendios también se relacionan con cambio climático y fortalecer a los equipos de bomberos comunitarios, a los cuerpos de bomberos locales, forma parte del proceso. Tienes a la mano derecha eh, el fortalecimiento del sistema de agua potable de una parroquia. ¿Cómo le metimos cambio climático a eso? Tenemos las proyecciones de clima futuro y empezamos a ver en la zona, en este caso era una zona entre Sierra y Oriente, Cuyuja, es en Napo. Entonces decíamos, ok, Cuyuja no tiene agua hace 30 años. Tiene un sistema de agua potable obsoleto. ¿Por qué obsoleto? Porque llovía y los sistemas de captación se averiaban. Ya no quisieron invertir más porque tenían solo un sistema de captación. Nosotros al hacer el estudio concluimos que necesitaban más sistemas de captación. Hicimos 5 por el tipo de erosión que tenía la montaña. Los deslizamientos iban a seguir. Lo que necesitaba la comunidad era la capacidad de poder captar agua, reservar y también tener tiempo de poder reparar si es que en algún momento se volvía a generar un deslizamiento. Eso iba acompañado con medidas también como restauración, reforestación, etc. Se hizo eso y hasta el momento, luego de 2 años, Cuyuja no ha tenido problemas. Se fortaleció todo el sistema de agua potable, midiendo la precipitación. Se hizo toda la parte de reforestación en conjunto con la hidroeléctrica Victoria. Se trabajó con Fonagua y se hizo todo un trabajo integral. Y se hizo el primer sistema de agua potable con criterios de cambio climático en el país. El tema de los invernaderos también es súper importante para la parte de agricultura. La parte también de comercialización, porque no solo es, voy a sembrar debajo de un invernadero y después ¿quién les compra? Después, ¿dónde colocan el producto? Todo eso es gestionar cambio climático, no es solo hacer la medida, porque si no haces la medida completa, te estás adaptando mal, le estás cargando un problema más a la agricultura, al agricultor. Entonces hay que pensar en toda la medida como tal, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de análisis de riesgo para terminar la parte de adaptación. Esto es Chone. Ustedes escucharon que Chone este año, sí, se inundó. Siempre se inunda. Pero este año tuvimos como MATE, como Ministerio de Ambiente, la oportunidad de ver que nuestros estudios sí estaban funcionando. Mal que yo lo diga, pero sí, o sea, siempre hay un riesgo, ¿no? Pero en este caso, sí dimos en el clavo. Nosotros hicimos los análisis de riesgo. Y en los análisis de riesgo, como ustedes pueden ver, todo lo que está en rojo se inunda. Todo lo que está en amarillo también se inunda de cierta manera. Lo rojo es eh, lo más preocupante. Y pasó casi exactamente lo que dijimos acá. Esto de aquí, ¿para qué nos sirve? Hablando de política pública. A los alcaldes, a las alcaldesas les sirve para gestionar el territorio. A Secretaría de Gestión de Riesgos les sirve también para poder gestionar las emergencias con anticipación, que ya no serían emergencias. Ayudaría también para manejar los PUCs, que son los planes de uso y gestión del suelo. Entonces, el tema de
el tema de eh, el tema de planificación territorial es súper importante. Y para eso podemos utilizar estos análisis de riesgo. Cuando termine la clase les voy a dar algunas pautas de dónde los pueden conseguir, y pueden tener los datos. Les quería enseñar un poquito esta parte para que se animen y empiecen a curiosear. Pero estos datos sí existen y pueden servir para un montón de cosas. Ahora vamos con el segundo registro de asistencia. Y necesito que ahora sí todos se pongan pilas porque entraron más personas y lo que les comentaba al inicio es que vamos a tener 3 registros de asistencia. Al inicio, al medio y al final. Como les comentaba, tuvimos 200 postulaciones. De esas 200 postulaciones están ustedes. Y este proceso tenemos que saberlo concluir de manera exitosa para aprovechar la oportunidad. Está siendo financiado por una iniciativa de cambio climático dirigida por el Ministerio de Ambiente. Entonces, aprovechemos la oportunidad, vengamos a clases, tratemos de ser puntuales y tengamos el certificado que tiene una validación de la universidad, ¿sí? Entonces ya les voy a pasar el link en este momento, que lo tengo por aquí. A ver, aquí está. Es que yo sin mouse no funciono. Yo ahorita estoy sin mouse. Ya, ahí está en el chat. Solo necesito que ustedes, el numerito de abajo no le presten atención, no sé por qué, no sé por qué se copió. Pero entren al link y por favor escriban su nombre, ¿ya? Si fueran tan amables. Mientras ustedes van, no, ese no es, ese es el del Mentimeter. ¿Por qué copié? Se me copió eso. No entren todavía a ese. Ese es otro, no sé por qué se me copió. Esta es la lista 2. Veamos. Lista 2. Ya, va de nuevo. Ahora sí, ahí está. Ese último link. En ese último link, por favor, ingresen y pongan solo su nombre y su apellido, ¿sí? Si fueran tan amables. Bueno, esta ya sería la del final porque ya faltan 5, así que tienen que anotarse todos y todas, la verdad. Y como empezamos tarde, nos vamos a ir unos 10 minutitos más. Hasta que ustedes se anotan, vamos a pasar rápidamente a la última parte, que es la de mitigación al cambio climático. Y les voy a compartir la pantalla. Compartir. Listo. La mitigación al cambio climático es más fácil de comprender. En adaptación, usualmente mides como los temas de condiciones de vida. Hay un índice que es el índice de felicidad. No sé si ustedes han escuchado de eso, pero eso existe. De cuánto las personas se sienten bien con lo que hacen, con lo que realizan, trabajan, etcétera. Eso también podría ayudar a medir. Está el NBI, el acceso a a mejores sueldos, etcétera. Eso todo nos ayuda a medir cambio climático. Es decir, tienes muchas variables para saber si te adaptaste o no. En mitigación es más sencillo. ¿Cuánto emites y cuánto dejas de emitir? Y se acabó. Mitigación al cambio climático se refiere a eso. Toda aquella medida adoptada para disminuir gases de efecto invernadero o también para cuidar y aumentar los sumideros de carbono como los bosques, como el suelo, como el océano. Entonces, mitigación se refiere a la disminución o captura de gases de efecto invernadero. Nosotros tenemos inventarios y en Ecuador el sector, hasta el último inventario que más se emitía era el sector energético. El sector energético
eh, no solamente comprende energía eléctrica, sino que también comprende el sector transporte. Y dentro del sector transporte hay un subsector que es el sector de transporte pesado. Y aunque no lo crean, bueno, sí es de creer, es el sector que más emitía. Y digo más en pasado porque estamos en este momento terminando el siguiente inventario. ¿Por qué ustedes creen que pasa eso? Nosotros no tenemos buena calidad de combustible. Y tampoco hemos tenido como que muchos incentivos para que los empresarios, los transportistas puedan renovar su flota de vehículos. Todo eso genera que existan más emisiones. Esto es para que el Ministerio de Obras Públicas, de Transporte y Obras Públicas, lanzara su política de movilidad. Y eso ha permitido tener la política, lastimosamente no hay financiamiento para poder aplicarla de manera completa. Pero existe un resultado luego de este inventario. Y no solamente la parte energética, la parte de agricultura también emite muchos gases de efecto invernadero por el uso de fertilizantes, principalmente. Eso unido al cambio de uso de suelo. ¿Qué quiere decir el cambio de uso de suelo? No es lo mismo que agricultura, porque tú tienes agricultura y tienes ya ahí la parcela. El cambio de uso de suelo se refiere a cuando tenías un bosque, por ejemplo, y en este año o en este periodo ya no era bosque, ahora es potrero. Eso también se mide, porque en el momento que tú cortas el bosque hay emisiones. Eso se mide en cambio de uso de suelo. Y luego ya la actividad que se hace como potrero ya viene en la parte de agricultura o pecuaria. Entonces, Ecuador sí tiene estos niveles. En otros lados la agricultura es la que más emite. Teníamos hasta este inventario, el que les estoy presentando, era el sector de energía que comprende más que todo el sector de transporte pesado. ¿Sí? Aquí está la tendencia que teníamos hasta el 2018, porque los inventarios se hacen un poquito atrasados. En este año ya nos igualamos hasta el 2022, creo, si no estoy mal, pero bueno, ya va a salir eso a fin de año, pero los datos que hasta hoy tenemos y que ya van a ser como que datos antiguos a partir de diciembre, es que mantuvimos entre el 2010 y el 16 las emisiones como que a raya. Algunos sectores aumentaron, otros disminuyeron, pero en total estábamos, si ven, entre 80 y 84. ¿Qué pasó en el 18? Bajamos. Empezaron a haber iniciativas, se empezó a ver resultados de sociobosque, hubo el tema de la chatarrización, hubo el tema de las cocinas de inducción, el cambio de matriz energética, todo eso pasó en este tiempo. Ahora tenemos que ver qué pasó después de pandemia. Eso lo vamos a ver en los inventarios. ¿Qué pasó después de ese proceso? ¿Qué pasa después de otras políticas que se han implementado? Porque todo eso influye. Pero esta era la tendencia al menos hasta el 2018. Bueno, y luego cuando ya en diciembre vamos a poder tener un inventario ya actualizado. ¿Cuáles son los sectores en mitigación que tenemos? Aquí tenemos agricultura, cambio uso de suelo y cambio de uso de suelo, tenemos energía, residuos y procesos industriales. En procesos industriales, ¿quiénes entran? Entran, por ejemplo, las cementeras. Uno de nuestros principales aliados para poder impulsar temas de cambio climático son los que producen Selva Alegre. Creo que son cementos Cotopaxi, no me acuerdo. O Holcim, no me acuerdo cuál de los dos. Lo cierto es que trabajamos con los dos. Y en el caso de la marca Selva Alegre creo que es, no me acuerdo, es una marca de cemento que tiene un menor uso de clinker. Y ese, cuando utiliza, aquí debe haber, no sé si hay un experto, el clinker es justamente ese material o ese compuesto que hacía que emitiera mucho más gases de efecto invernadero en el proceso. Es prácticamente un cemento verde para el tema de cambio climático. Cuando me hicieron esta presentación, me dieron ganas de salirme comprando un saco de cemento. No lo necesito, pero me dieron ganas de salir comprando un saco de cemento. Porque el proceso era tan chévere como lo hicieron, que fue como, wow, o sea, es posible hacerlo. Entonces, ellos ahorraron, porque realmente sí se ahorraron, innovaron y tienen ahora una propuesta ecológica de cemento. Y ellos, tanto Holcim como Cotopaxi, también tienen metas de disminución de emisiones.
Los Juan Valdés. Los Juan Valdés son un ejemplo en el tema de generación propia de energía, con la melaza de la caña de azúcar. Incluso ellos empezaron a vender energía, porque las empresas que generan su propia energía, lo que les sobra lo pueden vender al sistema integrado. Entonces Juan Valdés hacía eso, y lo hacía justamente con el tema de todo los residuos de la caña. Son iniciativas que realmente se pueden hacer. ¿Cuál es el problema para implementar esas iniciativas? Suena bonito. ¿Cuál es el problema? El financiamiento principalmente. Los incentivos para la empresa privada. El financiamiento para la parte pública. Esos incentivos para los transportistas, los agricultores, etc. También hay un tema de voluntad política. Va a depender mucho también de quienes estén en ese momento en altos cargos políticos a lo largo del tiempo. No digo ahora ni antes, pero a lo largo del tiempo. Supónganse que en este momento, por ejemplo, tenemos el tema del Yasuní. Esto tal vez nos va a poner que hemos bajado las emisiones. Pero tal vez otro efecto puede ser que empezamos a generar otro tipo de actividad comercial productiva y empezamos a subir. Eso no lo sabemos. Pero son esas decisiones también en macro que a nosotros nos van a determinar el futuro. Y todas las mediciones en emisiones de gases de efecto invernadero también incluyen estos temas en las proyecciones. Justamente la semana pasada, el día jueves, el jueves se lanzó el Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático. Yo les recomiendo leerlo, porque ahí ustedes van a tener la información de qué debemos hacer como país hasta el 2070 para disminuir de tal manera nuestras emisiones. No vamos a llegar a ser un país neutral. Eso es mentira. Nosotros somos un país en vía de desarrollo. Si queremos ser neutral, tendríamos que cerrar todos los pozos petroleros, tendríamos que cambiar todos los carros eléctricos, o sea, no. Hay que, según nuestras condiciones nacionales, también hay que pensar a hacer esas actividades que disminuyan las emisiones, pero sin que afecte al desarrollo del país. Y eso sí tenemos que ser bien claros. Yo también soy full ambientalista, soy biólogo, pero pasándonos a la parte técnica, tenemos que entender que los pequeños agricultores no te van a dejar de usar urea porque el suelo ya está maltratado. Y tenemos que empezar a ver ese proceso de regeneración, de recuperación de suelo, pero eso no es de hoy a mañana, eso es a largo plazo, para que puedan utilizar otro tipo de insumos. El tema de transporte. No es fácil que una empresa venga y te diga, ya voy a comprar 50 buses eléctricos. Tampoco tenemos la capacidad instalada para poder implementar. Esos cambios se hacen a largo plazo. Por eso les invito, todas esas ideas están en el plan de mitigación. Les invito a que ustedes conozcan, lean y puedan ver cuáles son esas brechas y necesidades para lograr esas metas. Pero de qué hemos pensado en poder disminuir nuestras emisiones, lo hemos hecho. Tenemos que ver que esa disminución no afecte el desarrollo del país ni a las personas, ¿sí? Ahora vamos a jugar un juego. Y con esto cerramos. Yo les dije que iba a haber una evaluación, ¿ya? Déjenme salirme de aquí. Ah, no, no me voy a salir de aquí. Por favor, escaneen ese código QR. Todos. Esta va a ser súper rápido, ¿sí? Y vámonos por acá. Escaneen el código QR o váyanse a esta página. No sé si están viendo mi página ahorita del Kahoot, donde sale un número y un código QR, porque ahorita acabo de cambiar, según yo, o mejor voy a... Así en la presión, ya. Entonces voy a cambiar dentro. No pasa nada. A ver, ahora sí debería salir. ¿Sí les sale el código? Ya, ahí se están uniendo. ¿Ya? Ahí se unió. Ahí ustedes mismos se van viendo, ¿ya? Y vamos a hacer un concurso. A ver si prestaron atención. Y hasta tanto les pido por favor que cuando terminemos la clase, los que no se hayan podido registrar en la lista online se queden y me vayan diciendo los nombres, ¿sí? Ya van entrando, sigan entrando por favor. Escanean el código o entran a esta página de aquí arribita que dice Kahoot y ponen este numerito. Y ahí les sale el juego y tienen que poner su nombre y ya. Bueno, van 13, van 14. Envíe el link, ingeniera, por favor. Un link, por favor. No tengo link ahorita. Es que tienes que entrar con código. ¿Entras con código o ya te voy a pasar? Déjame ver un ratito si puedo copiarte el link del Kahoot como tal. Dame un segundo.
A ver, esto donde lo tenía. Esto está acá. Ah, a ver. Mm, Aquí está. Ah, no, aquí no está. No. Puta. Un momento para poder ayudar al compañero que quiere entrar pero no puede. Y no puedo pasar el link. Tienen que entrar con el código QR. No se preocupen que esto no lo voy a calificar, pero bueno, con los que están, vamos a hacerlo, ¿ya? Está en el chat del link. El link está en el chat, sí. A ver. No, el que está en el chat es el de Mentimeter, que no lo usé porque pensé que iban a haber más personas, pero ese no lo usé. Listo, ya tengo aquí 17. Las dos personas que faltan, o las poquitas personas que faltan, más bien luego me comentan qué piensan acerca de lo que vamos a hacer. Ya entonces vamos a empezar. Ustedes van a tener una oportunidad de poder contestar estos conceptos básicos y va a haber un ganador al final. No ha compartido la pantalla, Miss. Ok, ahí voy. Chuta, no se me abre el Zoom. Un segundito, ya se me pasó la pregunta. Aquí está. Ya, a ver, ahora sí. Ahí está la pregunta. Les debió haber salido a ustedes en el... Bueno, esa de aquí no importa. Vamos con la segunda. Jenny, pudieron contestar. Jenny, Fernando y Humberto. Chévere. Esto es cuestión de tiempo y cuestión de respuesta correcta, ¿sí? Entonces, ¿los seres humanos solo los seres humanos se adaptan al cambio climático? Tienen que marcar el rojo si es falso, el azul si es verdadero. Correcto, es falso. No solo los seres humanos se adaptan, también los animales, las plantas, los medios de vida, etcétera, ¿sí? Vamos a ver quién va a la cabeza. Fernando se puso a la cabeza, seguido de Alejo y seguido de Julio, a pesar de que no contestaron la primera, la contestaron súper rápido. Vamos con la siguiente. Penúltima pregunta. ¿Cuáles de las siguientes acciones pueden considerarse de mitigación al cambio climático? Ojo, mitigación. Reforestación azul, energía renovable, perdón, reforestación rojo, energía renovable azul, política de movilidad eficiente tomatito y todas las anteriores verde. Correcto, todas las anteriores, todas pueden ser. Temas de política, les mencioné que tenemos una política de movilidad justamente y energía renovable también. Entonces, todas las anteriores pueden ser. Vamos a ver cómo van los puntajes. Sigue Fernando primero, pero ahora Julio llegó a segundo. Con la última pregunta, Julio, lo puedes pasar a Fernando y quedar primero. No es que metas cizaña, pero lo puedes hacer. Entonces va la última pregunta. ¿Calentamiento global es lo mismo que cambio climático? ¿Verdadero azul, falso rojo? Correcto, no es lo mismo. Esas dos personas que contestaron que es lo mismo, no es lo mismo. Recuerden, el calentamiento global genera a la larga, ese calentamiento del planeta, genera a la larga esos cambios en el clima que consideramos como cambio climático en la actualidad. Entonces, el podio, vamos a ver quién queda primero o primera. Ah, no, tercero queda Andrés. Segundo queda Daniela. Segunda está Daniela. Y primero, chan, 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 chan. Fernando se mantuvo desde el principio. Felicitaciones a los tres. Cuarto quedó Diana. Quinto quedó Edison. Este sistema, si ustedes son profesores o dan clases o talleres, es súper chévere y hay una versión gratuita. Se llama Kahoot. Úsenla, es súper interactiva y bastante divertida dependiendo de todo el tiempo que tengan para poder hacer las preguntas y pueden hacer de todo tipo, ¿sí? Perfecto. Con eso creo que hemos conversado bastante acerca de los conceptos básicos de cambio climático. No sé si tienen tal vez ustedes alguna
inquietud, algún comentario final antes de terminar la clase. Soy toda oídos para poder conversar con ustedes. No se me duerman. Fabián, no te me duermas. Ya te veo que te estás restregando los ojos. Sí, esta hora es complejo, pero bueno, espero que no se hayan aburrido. Espero. Listo, entonces, si es que no tienen alguna consulta, alguna duda, yo les vuelvo a recomendar, por favor, aprovechen la oportunidad el día de estar en esta escuela. Van a tener una certificación de la universidad, quiere decir que es un curso avalado por la universidad. No es un cartoncito nada más que firma uno, fulano, sultano, no. Es una certificación de la U que les puede servir mucho a ustedes. Están más personas también que desearon entrar acá, pero ustedes fueron las personas que están acá. Aprovechen la oportunidad. Y si tienen alguna duda o consulta, tienen todas las facilidades en la plataforma. Lean lo que les di hoy es un poquito nomás de lo que está en el material de apoyo. Hay muchas más cosas en el material de apoyo. Entonces, pero lo que hoy comenté con ustedes les va a servir a entender ese material de apoyo. Si no saben lo que es adaptación, mitigación, cambio climático, no le van a comprender mucho, pero ahora sí van a poder hacerlo. Y como ya se les metió el bichito, van a poder leer más cosas. Les recomiendo leer el Plan de Adaptación al Cambio Climático, tal cual ustedes me escuchan, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, lo encuentran en la red, no es oculto, está ahí el plan. Otro que pueden leer es el plan de mitigación que está calientito, recién publicado, recién lanzado la semana pasada. Pueden leer también acerca de conceptos básicos de pérdidas y daños. Eso también les va a servir mucho y les van a empezar a salir a ustedes dudas de, ¿pero por qué adaptación no es pérdidas y daños? Y eso vamos a conversar luego. Pero léanse un poquito del concepto, no se metan tanto a la parte técnica porque no hay parte técnica todavía en pérdidas y daños, solamente está como que el concepto. Y también se pueden leer, bueno, el inventario, como les digo, lo estamos rehaciendo, pero si ustedes tienen curiosidad de ver los datos, la Cuarta Comunicación Nacional, ahí están los datos del inventario y también todas las cosas que como país hemos reportado hasta el 2021 como cambio climático, por eso es comunicación de cambio climático. Eso de mi parte, yo les agradezco mucho el haber estado acá conectados y conectadas. No sé, Andrea, si necesitas fotos para la evidencia o solo con la lista de asistencia. No, Ingeniera, muchas disculpe, ¿nos gracias. puede ayudar? Siga, Ah, por favor. No, solamente que me conteste, Andrea, si es que necesita la foto. Ah, no. Ya con Ya, asistencia es más que suficiente. Le agradezco mucho, Karina. listo. Entonces, yo les agradezco un montón y más bien me Una quiero quedar consulta, con... ingeniera, disculpe, ¿puedo? Dígame, dígame. Si nos puede hacer el favor de ayudar con las diapositivas a enviarnos a nuestro Claro, correo, yo por le paso favor. a Andrea. Sí, yo le paso a Andrea y ella me imagino que les distribuyo, la sube La a la asistencia plataforma. también en el chat, por favor. No pude para Yo les voy a leer entrar. ahorita quiénes se anotaron. Está Diana, está Fabián, está Edison, está Brian, Adriana, Jenny, Bexy, Julio, está Brady, está María Isabel, está Sebastián, Humberto, Luis Fernando, está Diana, Andrés, está Karina, ve, una tocaya. Está Bexy 2 veces. O leí mal arriba. Escalante. Ah, sí, te anotaste 2 veces, Bexy, te voy a borrar, ¿ya? Y está, bueno, Karina y está Jonathan. ¿Quién me falta anotar? Iván Carrión, por favor. Iván Carrión. ¿Quién más? Yo también, Daniela González. Ya. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Seguros? ¿A la una? Buenas noches, yo también, Yadira Erique, por favor. Yadira, Erique, Erique. Erique, Tal ya cual. la anoté en el... Ya, listo, porfa, para no equivocarme. A ver, veamos. A ver, Jenny, Humberto, Diana, Brady, Bexy, Danilo, Alejandra, Yadira, Erique. Sí, lo escribí bien. Ya, listo. Entonces, eso es todo de mi lado. Muchísimas gracias. Espero les haya servido lo que conversamos hoy y no haberles cansado mucho. Gracias por haberse conectado y por haber tomado la opción
de tomar la Escuela de Cambio Climático. Esta vez la abrimos no solo para jóvenes, también les dimos la oportunidad a todas las edades, de todas las profesiones, para que puedan tener acceso también a este proceso de formación formal, por ponerlo así, con la Universidad de Hemisferios. Entonces, muchísimas gracias, Andreita. ¿Cierras? Claro que sí. Muchísimas gracias a usted también, Karina, y a todos ustedes, compañeros, por haber participado en esta primera clase. Por favor, recuerden que vamos a tener ya la segunda clase establecida para el día, por favor, si me esperan un segundo, justo le tenía aquí, que sería el día 5 de septiembre. Les esperamos y de igual manera revisen el material. Muchísimas gracias. Una buena noche a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.